Muy bien, buenas noches. Comienzo la grabación de la clase. Vamos a comenzar con nuestro material para el tercer parcial. ¿Sí? Es la materia de bases funcionales, si me equivoqué, es bases funcionales. De la actividad psíquica. ¿Sí? Y vamos para el tercer parcial a revisar la parte de la neuroendocrinología. Aquí les pongo el esquema al que estamos acostumbrados a revisar. ¿Sí? Está, por ejemplo, la parte de que vamos a revisar los conceptos básicos, los mecanismos de acción de las neuronas, ¿sí? La clasificación de las glándulas y hormonas. ¿De acuerdo? Profe, ¿es mecanismos de la acción de las hormonas o de las neuronas? Usted dijo, acaba de decir neuronas, ¿son hormonas? Hormonas, todo es de las hormonas. Muy bien, voy a hacer la pantalla grande. Si tienen dudas o alguien me escribe en el chat, por favor díganme porque ya no lo voy a poder ver. Ok. Vamos a ver los conceptos básicos. ¿Se acuerdan que en una tarea les dije que me había equivocado? Y les dije que les había encargado una tarea que no tenía nada que ver con lo que íbamos a revisar. Bueno, pues fue precisamente esta tarea en la que revisamos los conceptos de neuroendocrinología, hormona, endocrino, exocrino y la glándula. Muy bien, la neuroendocrinología es una neurociencia, ¿sí? Compuesta de dos ciencias, que es la neurología y la endocrinología. La neurología, que estudia el sistema nervioso, la endocrinología, que estudia todo el sistema de glándulas que tiene nuestro cuerpo, que son las que producen las hormonas, ¿sí? ¿Qué hace en conjunto la neuroendocrinología? Pues el estudio de la interacción entre el sistema nervioso y las glándulas endócrinas, ¿sí? Y cómo las sustancias de las glándulas, que son las hormonas, afectan el funcionamiento del sistema nervioso y el comportamiento humano. Ahorita vamos a entender por qué de muchas cosas, por ejemplo, durante el embarazo, durante la menstruación, o el porqué de muchas cosas también en los cambios de humor en los hombres. Muy bien. ¿Qué son las hormonas? Las hormonas, pues está derivado del griego hormón, que significa excitar o poner en movimiento. Las hormonas ponen en movimiento o excitan diferentes funciones del cuerpo. Las vamos a ir revisando conforme vamos avanzando en el tema. Son sustancias que segregan las células especializadas, que son las glándulas endocrinas, ¿sí? Son sustancias químicas que cumplen con funciones de transmisión de información. Así como tenemos neurotransmisores, que ya los revisamos en la unidad anterior, también tenemos a las hormonas, ¿sí? Para transmitir información en el cuerpo y en el sistema nervioso. ¿A qué me refiero cuando hablo de algo endocrino? Independientemente de cualquier cosa de la que estemos hablando, bueno, se refiere a esta parte de endo, que significa que está dentro. En este caso estamos hablando dentro del cuerpo, dentro del sistema nervioso. Y crinen, que significa secretar, es decir, que produce sustancias, que hace algo que se vierte o se mueve dentro del cuerpo, ¿sí? Aquí endocrino se refiere a las glándulas que secretan producto en el torrente sanguíneo. ¿Qué productos? Las hormonas. ¿Hasta aquí vamos claros? Sí. Ok. Exócrino se refiere a, igual, glándulas que secretan productos que tienen conductos, ¿sí? Es decir, los productos que secretan estas glándulas son los que salen del cuerpo. Por ejemplo,
tenemos glándulas lagrimales, que son las que producen las lágrimas y hacen que las lágrimas salgan del cuerpo. Las glándulas sudoríparas, que son las que hacen que el sudor se note en nuestro cuerpo. Las glándulas salivales, que producen una sustancia química que no afecta del todo el comportamiento, pero la sustancia sale del cuerpo, a diferencia de lo endocrino, que todo se queda dentro del cuerpo. ¿Hasta aquí van claros? ¿Vamos claros o no? Sí. Ok. Muy bien. El siguiente concepto que vamos a revisar es el de la glándula. Es un órgano que se encarga de elaborar y segregar sustancias necesarias para el funcionamiento del organismo. ¿Qué sustancias? Las hormonas únicamente. Las células, o sea, la glándula es una célula o un conjunto de células que almacenan las hormonas y segregan las hormonas. Segregan quiere decir que las suelta al torrente sanguíneo. Hay dos tipos de glándulas, ya lo vimos. Las endocrinas, que son sin conducto, quiere decir que esas glándulas, todos los productos se quedan dentro del cuerpo y se vierten en el torrente sanguíneo. Y las exócrinas, que son las que tienen conducto, que son las que liberan las sustancias hacia el exterior, como las que platicábamos ahorita de las glándulas lagrimales, las sudoríparas y las salivales. ¿Hasta aquí van bien? Muy bien. ¿Para qué me sirve a mí? O mejor plantear, los mecanismos de acción hormonal quiere decir para qué me sirven, cómo se mueven, cómo funcionan las hormonas, ¿sí? En este caso tenemos tres principales mecanismos de acción hormonal, que son los efectos de las hormonas, los mecanismos mediante los cuales se ejercen los efectos las hormonas y las formas en que regulan sus secreciones. Explico cada uno. Primero, los efectos de las hormonas, el efecto de las hormonas. En general, mi cuerpo tiene hormonas porque las hormonas promueven la proliferación, el crecimiento y la diferenciación de las células. Ustedes, ¿dónde han escuchado la palabra proliferación? ¿La han escuchado en dónde? ¿Los leo o los escucho? Ok, Laura Patricia dice, ahora con el COVID, la proliferación del COVID. Y cuando dicen el COVID se está proliferando, ¿a qué se refiere? A que se expande, exactamente. Entonces, las hormonas, gracias a que nosotros estamos conectados con mamá mediante el cordón umbilical, ¿sí? Las hormonas de la mamá, que por eso aumenta la cantidad de hormonas durante el embarazo, permite que me transmita esa información química y haga que todas mis células se multipliquen. Y entonces empiezo a multiplicarme y empiezo a crear los gametos, y empiezo a crear el sistema nervioso y empiezo a crear todos mis órganos porque mis células se proliferan, quiere decir que se multiplica y se expande el número de células que tengo, independientemente de si son células nerviosas, células madre, células glía, células de lo que sea. Promueven el crecimiento de las células. Gracias a las hormonas, yo puedo ver que a lo largo de mi vida voy creciendo. Gracias a las hormonas, voy pasando por diferentes etapas. Gracias a las hormonas alcanzo cierto nivel de
crecimiento. Gracias a las hormonas, mis órganos crecen de determinado tamaño que permiten su correcto funcionamiento. ¿Sí me explico? Ok. Y la diferenciación de las células es lo que va a permitir esta parte de decir, bueno, 2 millones de células van a ser para las neuronas. 2 millones van a ser para células madres. 2 millones van a ser para células glía. 1 millón va a ser para células T. ¿Sí? Y entonces mis células se diferencian y cada una tiene su función gracias a las hormonas. Y las hormonas también modulan la actividad celular. También las mismas hormonas hacen decir, le dicen a las células, stop, deja de crecer, empieza a crecer, madura, haz esto, haz lo otro. ¿Sí me explico? Ese es el primer mecanismo de los efectos de las hormonas. El segundo mecanismo es mediante los cuales ejercen sus efectos. Ejercen su influencia sobre los órganos diana de dos formas principales. ¿Qué eran los órganos diana? Los órganos diana son todos aquellos órganos que me sirven como un transporte de sustancias, ¿sí? Pero que no son vitales. Por ejemplo, los escucho. O los leo. Órganos que no son vitales, pero que me sirven para el funcionamiento del cuerpo. ¿Cuáles son? ¿Los reproductores? Ok. Órgano diana. Muy bien. La vesícula biliar. El páncreas. El vaso. Los riñones, aunque tienen una función vital, también pueden ser órganos diana. ¿Por qué? Podemos sobrevivir sin uno. ¿Ok? Muy bien, entonces explico. Las hormonas peptídicas, que ya vimos cuáles eran, la vasopresina y todas esas, ¿sí? Que son las derivadas de los aminoácidos, se unen a la superficie de las membranas de la célula diana y producen la liberación de un segundo mensajero en la célula. Quiere decir que las hormonas hacen también que se liberen neurotransmisores dentro de las células para que puedan funcionar. ¿Sí? Si a mí me faltan algún tipo de hormonas o algo, bueno, esto va a provocar que mis neurotransmisores no se produzcan de la manera adecuada y pues ya vimos qué efectos puede tener en el comportamiento de la persona. El otro mecanismo son las hormonas esteroides que pasan a través de la membrana y se unen a proteínas receptoras. ¿Sí? Interactúan con el genoma y comienzan la transcripción de genes específicos. Esto es bien importante. Gracias a esta función, ¿sí? Hace que las células se multipliquen durante la gestación y que no haya mutación. Al momento de no haber mutaciones, eso implica que el desarrollo del feto va a ser saludable. ¿Sí? De lo contrario, pues tendríamos alguna patología. Hasta aquí, ¿vamos claros?
Ok. La tercera forma, ¿sí? Dice, la forma en que regula sus secreciones, es decir, las mismas hormonas hacen que las hormonas se produzcan o no se produzcan, ¿sí? Ahorita lo explico. Dice, la secreción, es decir, la cantidad que se libera en la sangre, es controlada y regulada para que se adecue a las continuas actividades y necesidades corporales. Mi cuerpo necesita hormonas, las va a producir. ¿Sí? Está produciendo hormonas de más, las va a dejar de producir. ¿Sí? El cuerpo solito se va a regular. Cuando no tiene la capacidad de regularse es cuando aparece alguna enfermedad. Por ejemplo, la menopausia. En la menopausia, durante toda la vida reproductiva de la mujer, el cuerpo solo hace toda la producción de hormonas que se necesita para la reproducción, para la alimentación, para todo. Para el crecimiento del bebé, para la maduración, para todo. Pero cuando mis órganos reproductores internos, es decir, los ovarios, dejan de funcionar, porque eso es lo que sucede, como ya no están produciendo hormonas, dejan de funcionar, ¿sí? ¿Qué sucede? Pues las hormonas se dejan de producir y entonces empieza una serie de complicaciones para la mujer bastante importantes. A lo mejor a alguien le ha tocado que la abuelita o la mamá está pasando por esta etapa de la menopausia. A ver, compártanme qué síntomas tienes. Que sudan mucho. Que sudan mucho. ¿Qué más? Bochornos. Bochornos. Por ejemplo, porque hay hormonas que los bochornos se dan porque parte de las hormonas femeninas, que las vamos a ver, tienen que ver con la regulación de la temperatura. Al momento de no haber esas hormonas en las cantidades suficientes, los cambios de temperatura, aunque el clima afuera esté ideal, corporalmente se van a sentir. ¿Por qué? Porque vienen desde adentro. Los cambios de humor, porque las hormonas afectan en el comportamiento. La falta de líbido también es parte de. Las hormonas femeninas tienen mucho que ver con la actividad sexual. Ok, muy bien. El control básico empleado en el sistema es el sistema de retroalimentación negativo. Es decir, el sistema de retroalimentación negativo actúa sobre las células dianas regulando el líquido extracelular y esto a su vez regula la célula endocrina. Explico. Esto lo tengo que explicar. Por aquí está. Ah, muy bien. Aquí está, pensé que no lo tenía. Ok. Tenemos nosotros dos tipos de retroalimentación, la positiva y la negativa. ¿Sí? En la retroalimentación positiva, todo se hace, como el nombre lo dice, positivamente, se producen hormonas. En la retroalimentación negativa es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Esta está asociada con los procesos de autorregulación. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Lo tengo que explicar como quiera. Por ahí alguien tiene su micrófono abierto, se escucha ruido. Muy bien, aquí tenemos nuestra célula. ¿Sí? Nuestra célula por default produce hormonas.
¿sí? La hormona está dentro de la glándula. Vamos a suponer que todo lo blanco es mi torrente sanguíneo. Al momento de no haber hormonas, aquí, mi glándula se pone las pilas y empieza a producir. Y entonces ya hace que yo esté de buen humor y demás. A lo mejor nada más necesitamos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, para la menstruación pues se necesita una importante producción de hormonas de estrógeno, o para las mujeres embarazadas se necesita una importante producción de progesterona. La progesterona hace que el tejido endometrio, que es el que reviste al útero y que es lo que se pierde durante la menstruación, durante el embarazo ese tejido no se desprende gracias a la progesterona. Cuando hay un embarazo hay niveles importantes de progesterona, ¿sí? Y eso evita que haya un aborto espontáneo. Por ejemplo, los abortos espontáneos se pueden dar por la falta de progesterona. ¿Alguien ha conocido a alguna embarazada que le hayan recetado progesterona? ¿Nadie? Bueno, cuando hay en los embarazos, cuando hay amenaza de aborto, lo primero que se receta es la progesterona. ¿Para qué? Para evitar que el producto se desprenda del útero. El ácido fólico lo contiene. Entonces, mi cuerpo produjo las 4 hormonas que necesitaba, pero se pone a producir de más y entonces ya ocasiona problemas. El sistema de retroalimentación negativo hace esto. Ya produjiste suficiente, bueno, contrólate y nada más necesitamos esto. ¿Sí me expliqué? ¿O no? Ok. Bueno, esa es una imagen que yo puse para apoyo mío. Y bueno, voy a comenzar con la parte de las principales glándulas y hormonas. ¿Cuánto tiempo tenemos? Todavía tenemos tiempo. Ok, las principales glándulas y hormonas. Nosotros tenemos nuestro sistema endocrino. Aquí vemos dónde está cada una de nuestras glándulas. Si nos fijamos, hay 3 muy importantes que están ubicadas en el cerebro. La glándula tiroides a la altura del cuello. La paratiroides forma parte, pero la principal es la tiroides. La glándula timo, que tiene que ver con el sistema inmune. La glándula adrenal, que tiene que ver con las respuestas de estrés, ¿sí? También la podemos encontrar como glándula suprarrenal. Suprarrenal quiere decir que está arriba de los riñones, y aquí lo estamos viendo, ¿sí? El páncreas, los ovarios, para el caso de las mujeres, el útero no es una glándula, pero el ovario sí, y los testículos en el caso de los hombres. Y aquí las tenemos. ¿Cuáles son nuestras principales glándulas? La pituitaria o hipófisis. La glándula pineal, el hipotálamo, que aparte de ser una estructura del cerebro, funciona como glándula porque produce hormonas. La tiroides, la glándula timo, el páncreas, la adrenal o suprarrenales, y las gónadas, dependiendo el sexo biológico que tengamos, es la
el ovario o el testículo. ¿Hasta aquí van bien? Bien. La glándula pituitaria, voy a revisar a cuántos compañeros tenemos. Ok. La glándula pituitaria es la que se encarga de segregar las hormonas que regulan la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Ya lo habíamos visto. A ver, ¿se acuerdan? Buenas noches, maestra. Es la capacidad que tiene el cuerpo para equilibrar, o sea, para adaptarse al ambiente o a la situación. Así es, para mantenerse sano, sobre todo esa parte, o sea, regular la parte de la temperatura, regular la parte de la cuestión hormonal, el funcionamiento general, la homeostasis es eso. Ok, voy a detener aquí la clase porque se nos va a terminar el tiempo, entonces, la tarea para la siguiente semana, pues ya la tenían desde hace rato, consiste en precisamente lo que comentaba Laura, que es esto, ¿sí? Las glándulas, ¿para qué sirven? Y bueno, lo de las hormonas, eso yo lo voy a proporcionar. ¿Dudas, muchachos? Ay, ¿por qué no puedo abrir el chat? Déjenme lo abro. ¿Ustedes pueden ver el chat o no? Yo no puedo, no sé por qué. Sí, profe, el chat se puede ver. Ok, si no hay dudas, la clase se queda grabada, sí se queda grabada, Mayra. Va a estar por ahí en YouTube y luego la voy a subir al módulo correspondiente de esta unidad. Si no hay más comentarios o dudas, por mi parte es todo. Nos vemos la próxima semana. Entonces, por favor, entreguen a tiempo sus tareas porque no las voy a contar en el puntaje. También felicitarlos el hecho de que mejoraron mucho sus calificaciones para este parcial. Es nada más cuestión de trabajar en tiempo y forma y estudiar para el examen. Si no hay ningún otro comentario, les agradezco mucho su asistencia. Que pasen buenas noches.